Y este es un tiempo de vacaciones para la mayoría de la gente, no para todo el mundo, pero sí para la mayoría. Y precisamente en eso estaba pensando al preparar este pequeño compartir que quiero hacer con vosotros hoy. Creo que el tiempo de vacaciones o el tiempo en el que no tenemos que acudir a nuestros trabajos, los que tenemos la fortuna de tenerlos, es un tiempo que, aunque este año es un poco especial, pues todos estamos pendientes de la famosa pandemia del COVID, ¿no?, que ha marcado nuestras historias desde el mes de marzo, desde un poquitín antes. Y este año está siendo un poco irregular. Quizás las vacaciones de mucha gente también lo están siendo. Hay menos viajes, la gente se mueve menos. Y yo creo que todo eso favorece un poco lo que yo quiero comentar ahora. Las vacaciones uno puede emplearlas en muchas cosas. La sociedad nos ofrece motivos y oportunidades de sobra para emplear el tiempo. Pero yo creo que se trata de unas semanas o de unos días o del tiempo que sea especialmente importante para hacer lo que yo llamaría un chequeo espiritual, ¿vale? De la misma manera que teóricamente de vez en cuando nos hacemos un chequeo físico, alguna gente se lo hace en las empresas, otros se lo hacen ellos por su propia cuenta, y vemos un poco qué tal marcha nuestra salud corporal. Yo creo que es muy importante que nos paremos, por lo menos una vez al año, si es posible más de una vez al año, un poco más profundamente y que hagamos un chequeo espiritual. ¿Y un chequeo espiritual qué es? Bueno, para los cristianos un chequeo espiritual es, según yo entiendo, y es de lo que quiero hablar hoy, colocarse de nuevo ante alguien que no es algo, es alguien que es Jesús y lo que Jesús nos tiene que decir. Para los cristianos, el alfa y el omega, el principio y el fin de nuestras vidas y del sentido que le damos a nuestras vidas, no es una serie de normas, ni es una serie de creencias, ni es una serie de ritos, ni siquiera es una religión, ni siquiera es la Biblia. Los cristianos no somos gente del libro, como los musulmanes o los judíos. Para nosotros es una persona y es Jesús, ¿vale? Esto que estoy diciendo a algunos les puede parecer una evidencia, ¿no? Pues una perogrullada. Pues obviamente, si somos cristianos es porque seguimos a Jesús. A ver, yo creo que esto no es tanto así. Y os voy a explicar un poquitín por qué pienso yo esto. En el último mes, como suele suceder siempre en verano aquí en la comunidad, nos visita mucha gente. Viene mucha gente de muchos sitios, ¿vale? De España, de fuera de España. Y cuando yo recuerdo ahora las conversaciones mantenidas con gente de España y con gente de fuera, esta semana hemos tenido un poco más de descanso, pero yo esta semana pensaba, me venía a la mente varias veces, lo diferente que consideran las personas que es ser cristiano. Es decir, cuando hablas con gente de carne y hueso, con gente como tú, que supuestamente cree lo mismo que tú, sin embargo, llegas rápido a la conclusión de que las personas viven esta experiencia de una forma muy diferente. E incluso con algunas personas, yo por lo menos tengo problemas para entenderme. Parece que no hablamos de lo mismo. Parece que tú pones el acento en unas cosas y ellos ponen el acento en otras cosas. Y esto a mí me llevaba a reflexionar algo, que es lo que os quiero compartir. Yo creo que para poder vivir bien la vida que llevamos, tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo. El cristianismo puede ser muchas cosas. Puede ser una experiencia espiritual, pero también puede ser una experiencia religiosa, no como la de Enrique Iglesias, de otro tipo. Y cuando digo una experiencia religiosa me refiero a una experiencia con una religión. Por ejemplo, a nuestros hermanos los evangélicos no les gusta mucho la palabra religión, y yo entiendo por qué. No es que en la palabra religión haya nada malo.
Religión viene de religare, que es un verbo latín que significa entrar en comunión con, en este caso con Dios, así que de malo no tiene nada. Pero entiendo la idea. Ellos cuando hablan de religión se refieren no tanto a un encuentro como a una meditación, a una especie de metarrelato, ¿eh?, elaborado a partir de ese encuentro. Y que se traduce pues, en lo que se traducen todos los metarrelatos, en una serie de creencias, en una serie de normas, en una serie de costumbres, en una serie de comportamientos, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que eso es malo? No, eso no es malo. Eso no es malo siempre y cuando entendamos qué es. Y que esa no es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es otra. La esencia del cristianismo es una llamada y una respuesta. Ni más ni menos. ¿Vale? Es decir, el cristianismo no es tanto una serie de cosas que tú tienes que saber y una serie de cosas que tú tienes que cumplir, como una llamada y una respuesta. ¿Una llamada de quién? De alguien. Las llamadas siempre vienen de alguien. Y en este caso es alguien tan concreto que es o fue un hombre como nosotros. En este caso un varón de una etnia concreta, de un pueblo con una historia concreta, que nació, creció, comió, durmió y fue al baño como cualquiera de nosotros. Pero que los cristianos pensamos que ese hombre fue resucitado por Dios porque era hijo de Dios y finalmente Dios mismo. Sin embargo, Dios no nos habla como en el Antiguo Testamento, ¿eh?, en la tormenta del Sinaí, como leíamos en la lectura del domingo, un domingo de estos atrás. No nos habla con gran estruendo, ni siquiera nos habla escribiendo un libro detallado como la Torá de los judíos, bueno, y nuestra también, en la que especifica un montón de mandamientos. Nos habla a través de alguien como nosotros. Y ese alguien no nos da ni una serie de mandamientos super escritos, ni una serie de normas, ni una serie de leyes, ni siquiera nos deja un tratado de teología dogmática. Simplemente nos llama ¿a qué? A un seguimiento. ¿Y qué es un seguimiento? Seguimiento es vivir como Él vive. Seguir a alguien es vivir como vive Él, o por lo menos intentarlo. Seguir a alguien no es una creencia, es una relación. ¿Vale? Si tenemos un amigo, no es porque creamos las ideas que él cree, es porque tenemos una relación con él. Y esta es la diferencia entre cristianismo y religión cristiana, que a veces parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Vale? ¿Esto que digo también es una perogrullada? Vale, puede que también sea una perogrullada, pero pensar bien lo que estoy comentando, porque tiene mucha importancia. Y porque a la larga crea muchos problemas de confusión en las personas. ¿Vale? Jesús nos llama básicamente a seguirle y nos da una serie de principios, una serie de mandatos, no muchos, que están en los evangelios. No es una ley larga y complicada con un mandamiento tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Jesús no se pierde en eso y viene a darnos una serie de principios muy fáciles de entender, pero muy difíciles de cumplir, especialmente si intentamos cumplirlos como una religión, no como una relación. ¿Cuáles son esos principios? A mí de vez en cuando me gusta volver a la exégesis. La exégesis es la rama de la teología o del estudio de la Biblia que intenta discernir o descifrar qué es exactamente lo que la palabra quiere transmitirnos. Porque muchas veces la palabra está expresada en un idioma, está expresada en un contexto cultural, está expresada en un contexto que tú tienes que conocer y hay aspectos de esa palabra, aunque el Evangelio y en general el Nuevo Testamento son relativamente fáciles de entender, sobre todo los Evangelios, los entiende hasta un crío. Sin embargo, los contextos no son tan fáciles de entender. No es tan fácil entender si no lo estudias por qué Jesús dice algo en un momento determinado y no en otro.
o a una gente y no a otra. Y sí aquí, pero no allí, ¿vale? Para eso es importante, y Dios nos ha dado esa capacidad de investigar, Dios nos ha hecho creativos y nos ha hecho indagativos, y para eso tenemos gente que dedica su vida a investigar las Escrituras utilizando, bueno, pues todos los medios. Básicamente los especialistas, bueno, coinciden en que una serie de cosas son verdad, y aquí coinciden casi todos. En aspectos más pequeños puede haber diferencias. Por eso es muy importante estudiar. A mí de vez en cuando me gusta volver a estudiar para purificar mi propia experiencia de fe. Para ver si mi propia experiencia de fe o lo que yo creo que es mi experiencia de fe es lo que ese Jesús, que es la base de mi vida. Fijaros que es muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo no me va a importar a mí saber lo que este hombre decía si este hombre es la base de mi vida? Es como el enamorado que coge una carta de la amada, bueno, un email de la amada, ¿no? Bueno, un WhatsApp de la amada, porque yo creo que ahora ya las amadas ni siquiera se escriben emails, ¿no? Bueno, pero de antes, cuando las amadas escribían a boli, o los amigos, pero bueno, pongo lo de las amadas porque es como más fuerte, ¿no? Cuando una chica que te gustaba te mandaba una carta de 5 folios o de 6 folios, que se había pasado escribiéndola 3 horas, tú leías las palabras, las volvías a leer, te fijabas dónde estaban los puntos, las comas, e intentabas no solamente leer lo que decía, sino, como se dice en español, leer entre líneas. ¿Leer entre líneas qué es? Bueno, pues aquí me ha dicho, me acuerdo mucho de ti, de los momentos que pasamos juntos. ¿Qué querrá decir esto? De ti y de los momentos que pasamos juntos. O sea, juntos, pero ¿será juntos ella y yo o juntos más gente? No, por el contexto, a ver. No, yo creo que por el contexto se refiere a ella y a mí. Luego, si se acuerda de los momentos que pasó conmigo, no con todos, es porque los momentos que pasó conmigo eran más importantes. Esto es exégesis. ¿Eh? ¿Y cuándo lo hace uno? Cuando lo que lee le importa muchísimo. Entenderlo. Obviamente del periódico no haces exégesis. ¿Vale? Haces exégesis de una ley, haces exégesis de una carta de amor o de una carta de despedida. De cosas que te importan mucho. Y las lees, las vuelves a leer. Porque te importa saber cuándo fueron dichas, en qué contexto fueron dichas y qué es lo que quieren decir más allá de lo que dicen. Por eso la exégesis es tan importante, porque te aclara muchas cosas. A mí me ha aclarado cosas importantes, no ninguna fundamental, porque entonces solamente estaría al alcance de la gente que ha estudiado. Y el Evangelio está al alcance de todo el mundo, esa es su grandeza, que no hace falta estudiar para entenderlo. Pero sí que ayuda a entender ciertas cosas. Y cuando uno estudia la exégesis, básicamente se encuentra con que todos los exegetas piensan más o menos lo mismo. Jesús fue alguien que se sabía enviado por Dios, que se sabía especial ante Dios, que se sabía Dios. ¿Cómo la mente humana de Jesús podía entender eso? Ni idea. Es algo que tampoco me preocupa demasiado. ¿Vale? Y que tenía urgencia por contar una serie de cosas, también muy simples. El Evangelio es extremadamente simple de entender. Básicamente, dicen los expertos, lo que Jesús decía era: tengo que daros una noticia, y es una buena noticia. Eu angelion, es decir, buena eu angelion, noticia. Una buena noticia. Una buena noticia es una buena noticia, no una religión. Una religión frecuentemente no es una buena noticia, pero el Evangelio sí que lo es. Y Jesús sabía muy bien de religiones, conocía la suya perfectamente. Pero él dice, quiero daros una buena noticia de parte directa de Dios, de quien vengo. Esta buena noticia es que Dios es muy bueno, buenísimo. Ya está. Si yo tuviera que resumir exegéticamente el contenido del Evangelio, diría, lo más importante que Jesús tiene que decir es esto. Que es que Dios es muy bueno, aunque no lo entendáis. A pesar de todo, Dios es muy bueno. Y Dios quiere el bien vuestro porque os quiere muchísimo.
a todos, pero a todos, todos, a los zánganos, a las prostitutas, a los sinvergüenzas, a los recaudadores de impuestos, a los terroristas. Puestos a querer, quiere hasta a los políticos, a los romanos, a todos. Dios quiere a todos, porque Dios es muy bueno. Ya está. Esa es la primera y la gran noticia. ¿Eh? Es decir, cualquiera que escuchara las parábolas de Jesús, Jesús hablaba en lenguaje rabínico, que era un lenguaje con parábolas, ¿eh? Es decir, con ejemplos puestos en la vida cotidiana, que la gente pudiera entender perfectamente, cualquiera, hasta el más burro. ¿Qué es esto? Que Jesús es muy bueno, que mira, que el padre es alguien que perdona a un hijo que tenía, que era un golfo y un sinvergüenza. Que además es un hombre que hace un banquete y invita a los cojos, a los ciegos, bla, bla, bla. Que además perdona a un publicano, que era un ladrón y un gángster y que sigue siendo un ladrón y un gángster porque no había forma de dejar de ser publicano, era muy difícil, porque según la ley judía se había robado, tenías que restituir lo robado, y cómo saber un publicano a quién había robado, se había robado a casi todo el mundo. Era muy difícil. Dejar de ser publicano era muy complicado. Igual que dejar de ser puta y un montón de cosas más. Era muy difícil porque ¿de qué ibas a comer? O, por ejemplo, si te dedicabas a un... Era muy curioso, ¿no? Porque los judíos vestían todos sandalias, pero los que las hacían eran pecadores. Dices, coño, pues si el que hace las sandalias es un pecador, yo también, ¿no? Que me las pongo. No, tú no, pero él sí. ¿Por qué? Pues porque para obtener el cuero tienes que despellejar a una oveja o una vaca, y entonces estabas en contacto con un cadáver y eso la ley lo prohibía y te hacía impuro. Tienes que purificarte, pero claro, en cuanto volvieras a coger otra tira de cuero te impurificabas otra vez y así sucesivamente. Es que no tenía arreglo. Pero tenía que haber fabricantes de sandalias. Pues no iría todo el mundo descalzo. Buena contradicción. Cosas de la religión. Las religiones, cuando se separan de lo que tienen que ser, tienen estas cosas. ¿Vale? Empiezas por esto y luego acabas matando a los que no piensan igual. Es así. Bueno, Dios es muy bueno hasta a los pecadores que no pueden dejar de serlo. Y por supuesto las prostitutas también. Que son impuras, es igual, también. También. Dios es muy bueno. Quiere salvar a todos. Esa es la buena noticia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pongamos por caso en agradecimiento. ¿Vale? Dios viene y te dice que te quiere mucho, que sabe que esta vida es chunga, esta vida es bastante chunga en general, para nosotros es chunga, pero para la gente de la época de Jesús nos quiere decir lo que era la vida. El pobre más pobre de hoy en día vive mejor que el rey Herodes. Vamos, con diferencia. Si al rey Herodes le daba un ataque de muelas, estaba aviado. Y hoy en día, pues un ataque de muelas, por lo menos en España, pues bueno, te lo hacen en urgencias o donde sea. ¿Vale? La gente de la época de Jesús estaba muy mal, muy mal, muy mal, pero mal, malísimamente mal, fatal. Tenían una esperanza de vida que no llegaba a los 30 años. Se morían casi todos, muy pronto. Esa era la ventaja que tenían, que la palmaban pronto. Entonces Jesús les dice, bueno, esta vida, aunque sea corta, es dura, pero la buena noticia es que Dios os quiere igual, de verdad. De verdad, no os preocupéis, fijaros, por no preocuparos, Dios os quiere tanto, que no os preocupéis ni por lo que vais a comer. Y ya sé que mañana no vais a tener que comer, como si no lo supiera yo. Pero no os preocupéis ni por eso. Fijaros lo que os quiere Dios. Ni por eso os tenéis que preocupar. No os preocupéis por nada. Por nada. No os agobiéis, que no merece la pena, que os lo digo yo. Esta es la buena noticia. Y además Dios quiere salvaros, porque cuando os muráis, aquí tenéis la mala pata de que estáis muy, muy, muy fastidiados, pero tenéis la buena pata de que la vais a palmar pronto, y entonces vais a ir directamente al banquete con el rey, con Dios, con mi Padre, que os quiere mucho, porque Dios os quiere mucho. ¿Vale? ¿Qué os pide Dios a cambio? Dios os pide a cambio que no os arruinéis la vida unos a otros y que os ayudéis todo lo posible. Nada más. Nada más. Dios os pide que os fiéis de Él,
que os acordéis de Él. Porque Dios nos creó no porque nos necesita, sino porque nos ama. Y el que ama, le gusta ser amado. El amor es una relación. Las relaciones no son unívocas. Dios no está en lo alto de los cielos, impoluto e intacto, y no necesita nada de nosotros. Ese es el Dios de los ilustrados, pero ese Dios no existe. ¿Eh? Dios es alguien que quiere una relación contigo y conmigo. Entonces Dios dice, mira, Dios quiere solo dos cosas. Fíjate, Dios es bueno, es muy bueno. Y solamente quiere de ti dos cosas, nada más que dos cosas. Solo dos. La primera, que te acuerdes de Él. No te voy a decir que le quieras, porque querer a Dios, ¿qué es exactamente querer a Dios? ¿Cómo se puede querer a Dios? Hay veces que existen experiencias, yo no sé si son espirituales o emocionales, yo las he tenido, en las que sientes un amor de Dios muy profundo. Pero en el fondo no es más que una emoción. Que a lo mejor si ese día has bebido un poco es más fuerte. Con lo cual, pues bueno, no sé si tiene tanta importancia. ¿Cómo se quiere a Dios a quien no se ve? Es muy difícil. ¿Eh? Querer a Dios en parámetros humanos es imposible. ¿Cómo vas a querer a Dios si no le ves? ¿Puedes sentirle? Sí o no. Hay gente que le siente y hay gente que no le siente. ¿Y la gente que le siente está más cerca de Dios que la que no le siente? Ni de coña, no es así. A mí si algo me ha demostrado la experiencia es eso. Estar con Dios o no estar con Dios no depende en absoluto de lo que sientas. Como nada importante en esta vida. Nada importante en esta vida depende de las emociones. Nada. Todo lo importante en esta vida depende de las acciones y de las decisiones. Pero de las emociones no. Las emociones son pues como la salsa barbacoa, como el ketchup, que están bien, porque claro, pues, que comer unas patatas fritas con una buena salsa barbacoa Heinz, que no nos patrocina, pero está muy buena a comerlas pues a pelo. Hombre, las patatas saben bien de todas formas, pero con salsa barbacoa, a mí me gusta mucho con salsa gaucha. Yo que soy vegano, se la he hecho, en vez de, como no se la puedo echar a los chorizos, que es para lo que está hecha, se la he hecho a las patatas y está muy buena, ¿no? Las emociones son a las acciones lo que la salsa barbacoa es a las patatas fritas, básicamente. Por cierto, la salsa alimentar alimenta poco. Lo que alimenta son las patatas. Las emociones no son importantes en la vida de la fe. Santa Teresa y San Juan de la Cruz insistieron mucho en ello, ¿vale? Y eso que los dos eran unos sentimentales, pero bueno. La verdad es la verdad. Dios no nos pide emociones. Dios nos pide que nos interese Él. Y que no hagamos la puñeta a los demás. El mandamiento del amor al prójimo se resume en dos. El primero es la regla de plata. No hagas la puñeta a nadie. ¿Cuál es la puñeta? Lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es la puñeta. Eso lo entiende, vamos, un chihuahua. No hagas la puñeta a nadie. No hagas la puñeta a nadie es no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Mira qué fácil. Y la segunda es, y luego, si puedes, porque no siempre podrás, pero cuando puedas, échale una mano a la gente. Grande o pequeña. Hasta aquel de vosotros que le dé un vaso de agua a estos pequeños en mi nombre, no quedará sin su recompensa. Mira cosa más tonta que un vaso de agua. O sea, yo creo que fue lo que se le ocurrió a Jesús decir como más simple, ¿verdad? Dar un vaso de agua a quien le cuesta. Eso lo puede hacer un niño de 3 años. Bueno, pues hasta dar un vaso de agua es algo que cuenta como hacer bien al prójimo. Cuanto más bien puedas hacer, mejor. ¿Y ya está? Pues sí, señor, ya está. ¿Y qué pasa con los que no conocen a Jesús? Con los que aquellos que no han oído hablar de él o han oído hablar de él pero nunca han podido tener esa experiencia de la fe o de la conversión. Él dice, cuando llegue el juicio final, está en un contexto escatológico, esto lo dice Joaquín Jeremías, que es uno de los exégetas más famosos. Entonces, el criterio del juicio, el criterio del examen final va a ser
¿Diste de comer, alimentaste, visitaste a estos pobres? Sí, pero yo no te conocía. Da igual, si lo hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. ¿Eh? Aprobado. Es que no te conocí. ¿Diste de comer a estos pobres, los vestiste, les diste de beber, los visitaste? No. Pues suspenso, macho. No, pero es que yo era de religión, yo es que era de la religión de esto brahmánica. Y Jesús diría, bueno, ¿y a mí qué? Si el tema no es ese, el tema es tú qué hiciste. Tú hiciste bien a los demás. Tú, vale, a Dios no le conocías, pero a los demás, que son la única representación que tienes aquí, por lo menos la más así, de Dios, ¿les ayudaste y les hiciste algo? ¿O te dedicaste a jorobar a todo el mundo? No, más bien lo segundo. Bueno, pues nada. ¿Y habrá recuperación? Ah, eso no entra en el guión. No sé. Esto es el cristianismo. ¿Eh? 25 años estudiando para esto. ¿Vale? Esto es el cristianismo. Y luego está la religión cristiana. La religión cristiana es mucho más complicada. La religión cristiana es un constructo de elaboraciones sobre este fundamento, ¿vale? Y, claro, ¿qué es hacer mal a los demás? Uno puede decir, a ver, y yo qué sé, pues pasarle un porrito a un colega es malo. Sí, es malo, porque el porro es malo. El porro es más malo que la quina, aunque ahora en muchos ambientes pseudoecologistas esté como que es una hierba medicinal y tal. La hierba medicinal no tiene nada. Es más malo que vamos. Que es muy malo, de verdad, el porro. ¿Eh? Huele bien, a mí el olor me encanta, pero vamos, fumarlo es una mala cosa. Eso está mal, sí, sí. Sí, sí. ¿Está mal criticar a alguien? Sí, claro. Criticar a alguien es hacerle daño en su fama, es hacerle daño en el concepto que de él tienen los demás. Está mal. Está mal. Hay muchas cosas que están mal cuando hacen daño a la gente, o cuando te hacen daño a ti mismo, o cuando hacen daño a la creación. Tener cuidado con la creación también forma parte del plan de Dios. El Papa Francisco habla mucho de eso, a mí me gusta mucho. ¿Eh? No podemos ser cristianos si no cuidamos la creación, si nos cargamos el medio ambiente, o si somos unos miserables consumistas que no piensan más que en cosas materiales. Todo eso son consecuencias, ¿vale? Y tenemos que tenerlas muy en cuenta. Pero lo que a mí me hace llorar de pena es cuando los seguidores de Jesús discuten y se excomulgan unos a otros porque le das la espalda al Santísimo, o porque pones la patena a la hora de comulgar, o porque te arrodillas, no te arrodillas, o haces el pino cuando estás orando, o porque te santiguas así o así, o porque miles y miles de chorradas que han separado a la gente, que durante la historia han hecho que los cristianos se mataran unos a otros. ¿Eh? Ese cristianismo es muy peligroso, igual que el Islam. Las religiones llegadas a este punto, yo estoy de acuerdo con los ateos que no creen en estas religiones. Creo que el ateísmo en este aspecto es una opción mejor, sí, que creer en estas religiones, que lo único que hacen es traer división y sufrimiento al mundo. Una religión que no trae amor no es una religión que viene de Dios. Así de simple. Una religión cuyo principio no es el amor no viene de Dios. Estuve leyendo ayer un libro, eh, bueno, es un libro de un autor norteamericano que habla de una acción que se llevó a cabo en los años 90, creo que fue a primeros de los 90, cuando unos indigentes ocuparon una iglesia abandonada en Filadelfia. Y, según él dice, las autoridades, la archidiócesis llamó a la policía para echarlos. ¿Eh? Yo no sé si es verdad, pero si es verdad, dices, fíjate, ¿a qué extremo podemos llegar? Cuando recuperar una propiedad
para la Iglesia es más importante que echar a unos niños y a unas madres que no tienen dónde dormir a la calle o no darles una solución permanente. Yo sé que si el Papa Francisco se entera de esto, viaja a Filadelfia el primero. Y a los que echa es a los que tomaron esa decisión. Yo cuando leí esto, yo reflexionaba y digo, fíjate, ¿cómo es posible que personas que son seguidoras de Jesús y que probablemente tienen buena fe y que han dedicado toda su vida a estudiar el Evangelio, al final tomen una decisión como esta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto las normas humanas, los condicionamientos humanos, los pensamientos humanos pueden contaminar nuestra fe en el Evangelio de Jesús y alejarnos tantísimo de él? ¿Cómo se han podido hacer tantas cosas en el nombre del Evangelio de Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo se siguen creando tantas divisiones, tanta gente que no se habla, tanta gente que considera hereje a otra, tanta gente que manda al infierno ya en este mundo a los demás, como si eso no fuera exclusiva competencia del Santísimo? Bendito sea su nombre. Eso es el Evangelio. Cuando reflexionemos un poquitín, yo os recomiendo que este verano, si podéis, volváis a leer el Evangelio, pero no lo leáis como una letra muerta, no lo leáis como una letra religiosa. Leer un pasaje y decir, en esta historia que Jesús cuenta, ¿quién soy yo? Yo soy siempre uno. En las historias de Jesús, yo soy siempre alguien de los que aparecen en esa historia. Hacer la prueba, leer el Evangelio así. En esta historia, ¿quién soy yo? Y entonces Jesús, ¿qué me dice? ¿Y entonces qué tengo que hacer? Está clarísimo. Mira, si tú coges el Evangelio y orientas tu vida en base a esos criterios, ¿quién soy yo? ¿Qué me dice Jesús? ¿Qué tengo que hacer? No te preocupes que no te equivocas. El otro día, hablaba así con una señora que me decía, ay, pero es que es tan difícil conocer la voluntad de Dios. Yo dije, que no, hombre, que no. Conocer la voluntad de Dios está chupado. Chupado. Solamente tienes que quererle y tener una relación con Él y tratar bien a los demás. Fíjate qué fácil. Fácil saberlo. Fácil cumplirlo, ahí ya no me meto. Pero saberlo está chupado. Yo te aseguro que si tú cumples esas dos cosas, estás bien, estás en el Espíritu. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Él. Y si no las cumples, no. Por más rituales que hagas o que dejes de hacer, y agua bendita que te eches, rezos que reces, y ceremonias, visitas a santuarios que están en lo alto de un monte, o bla, 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 jaculatorias, indulgencias, etc. No digo que eso esté mal, ¿eh? Digo que eso es morralla comparado con lo que estoy diciendo de verdad, que es la esencia del Evangelio. Merece la pena. El Evangelio sigue siendo una buena noticia. La religión cristiana, no siempre. Según quien la predique. Para terminar, yo quiero que esta sea la primera de una serie de predicaciones que, si Dios quiere, vamos a ir haciendo sobre la esencia del Evangelio, sobre esos puntos esenciales de amar al Señor y de amar al prójimo. Pero que este tiempo podamos confrontarnos y ponernos delante de Jesús. Él es el único que puede dar la vida. Yo cada vez lo pienso de mí, Señor. Yo todo lo que he vivido, mira que he vivido cosas buenas, pero de todo lo que he vivido, que yo creo que quitando las drogas duras, de lo demás no me he perdido nada. Bueno, conducir un Ferrari tampoco le he conducido, porque me parece una chorrada, pero BMW sí que he conducido. Yo, de todas las cosas que el mundo ofrece, nada es comparable a la vida que te da el Señor Jesús, el que vive. Yo eso me lo creo y por eso estoy aquí y por eso tengo esperanza. Unos días más y otros días menos, pero tengo esperanza y esa esperanza me mantiene vivo. Y es un poco lo que os quiero compartir. Si leéis el Evangelio de esta perspectiva, lo encontraréis vosotros también. Así que, ánimo y venga, ¿vale? Ahí lo dejamos.